La cuarta jornada del Foro de Expertos en Comercio Exterior se enfocó a los medios de defensa, es decir, aquellos recursos que el contribuyente puede hacer valer con la finalidad de salvaguardarse ante las resoluciones de la Administración Tributaria. Referente a los recursos de revocación, se dijo que son un medio de control interno de legalidad con el que cuenta el particular para impugnar un acto que la autoridad emitió. En el caso del recurso de revocación, está en el Código Fiscal de la Federación, ahí ustedes pueden encontrar su instrumentación y como les decimos ahí en la pantalla, su tramitación es optativa. Sin embargo, yo les quiero decir que en la práctica a veces es necesario ir al recurso de revocación. A veces es necesario. ¿Por qué? Como les decía yo ahorita, el SAT ejerce sus facultades de comprobación con los extranjeros. Se va a hacer las verificaciones de origen al amparo de los tratados de acuerdos de libre comercio y les audita años enteros. En promedio tienen 30 días naturales para responder a esos actos de fiscalización. En 30 días no hay manera de que puedan responder con toda la información y documentación que les solicitan, que es exhaustiva. Y este tipo de actos administrativos generalmente acaban imponiéndole un crédito fiscal al importador en México, ¿no? Entonces, pero primero hay que defender al exportador, al que no pudo sustentar, al que no pudo obtener la información. Entonces, a veces les digo que no es optativo el recurso de revocación porque lo usamos para obtener tiempo y, sobre todo, para conformar las pruebas necesarias y exhibirlas debidamente en esta instancia y ponerlas en orden como se requiere en el ejemplo que les estoy poniendo para efectos del tratado o tratados de libre comercio. Entonces, ese tiempo, esta instancia del recurso de revocación se usa de esa manera o la usamos los abogados como estrategia para poder ir a esa instancia porque de entrada el recurso de revocación se interpone ante el mismo SAT para una unidad administrativa del SAT que se dedica a la parte contenciosa y que va a revisar el acto administrativo en donde se está imponiendo la sanción o en su caso el crédito fiscal. Y generalmente tenemos algunos casos que son excepciones en la práctica en donde sí nos han concedido el recurso de revocación o nos lo han concedido parcialmente, pero son casos así de colgarlos o de ponerlos en la pared, porque realmente no sucede, porque el recurso de revocación se interpone ante el mismo SAT, ¿no? El recurso de revocación tiene mucho tiempo que se implementó y básicamente lo que ustedes pueden externar vía agravios son dos tipos de argumentaciones. Los procesalistas llamamos cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Los errores de forma o los agravios formales tienen que ver con que las autoridades hicieron algo que la ley no dice o actuaron conforme a diferentes atribuciones a las que tienen, o porque los funcionarios que intervinieron en ese acto jurídico o actos jurídicos no tienen facultades o no las ponen correctamente o incluso omiten de plano ponerlas. Entonces, cuando encontramos ese tipo de errores formales, lo que nosotros vamos a intentar es hacer un contraste. Entonces tengo que revisar toda la fundamentación, todo lo que están poniendo, si el señor podía, si no podía, todo eso lo tengo que poner, porque aunque el asunto parezca perdido, si yo gano por un asunto de forma, es posible que el asunto ahí se termine. Fíjense cómo lo estoy explicando, porque ahorita vamos a ir a otro tema. Entonces, las cuestiones de forma son muy importantes y durante los últimos 80 años puedo garantizar que el 90% de los asuntos se ganaban por forma, porque además las autoridades fiscales pues cometían cualquier cantidad de torpezas, desde notificar mal algo, ¿no? De que no llegaban, no dejaban, no hacían. Por otra parte, tenemos aquellos argumentos que le llamamos de fondo.
Esto significa si realmente tenemos razón o no de lo que pasó, de lo que nos está atribuyendo la autoridad, como decía hace un rato, oye, pues te estoy negando el trato arancelario preferencial porque le fueron a preguntar al colombiano y resulta que toda la ropa que compraba, pues nada más le cambiaba la etiqueta porque todo viene de China, no había fábrica, no había insumos, no había nada, entonces no traigo fondo del asunto y por lo tanto, si yo quiero defender que la mercancía era colombiana y tengo un trato arancelario preferencial, no tengo fondo. Relativo al juicio contencioso administrativo, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la encargada de resolver las controversias entre el contribuyente y la autoridad fiscal, y que sea alguna de sus salas la que dirima la controversia material del asunto.